Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Soy el arzobispo Crisóstomos. Esta es Cita con Dios, 16ª, 16. Hoy tengo una cita tomada del Evangelio. Es Mateo capítulo 6, versículo 15. Y dice muy claramente Jesús: si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes las suyas. Probablemente en estos momentos, como casi todos nosotros en algún momento de la vida, tú que me estás viendo, puedes estar cargado con heridas profundas, las cuales has llevado meses o incluso años. Y cuando piensas en aquella persona que te lastimó, es como si se revive. Quizás incluso parecería que está fresco, como si hubiera sucedido ayer, y a veces han pasado varios años. El dolor sigue ahí, y todavía estás lleno de resentimiento. Quiero decirte que no eres ni la persona primera, ni única, ni última en vivir estos dolores, estas heridas. Yo también las he vivido y las conozco bastante a fondo. Ese dolor que sigue allí demuestra que hay resentimiento y quizás tú dices: ¿por qué tengo que perdonar a tal o cual persona que me hirió tanto? Y quizás me puedes responder a mí, me puedes decir: usted no se imagina cuánto daño me ha hecho. ¿Y por qué debería yo ofrecer gracia o ser bueno para esa persona? Y bueno, te voy a decir algo que es muy fácil, que es muy común y que es muy normal y que lo dicen muchísimas personas, pero que tiene otro enfoque cuando lo vemos desde la palabra de Dios. Primero, tienes que ser amable con los demás y perdonar a aquellos que te han hecho daño, porque Dios te da la gracia a ti. Es decir, Dios quiere. Jesucristo, desde el momento en que Él murió crucificado, justamente dijo esa frase tan importante: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y justamente su resurrección volvió a repetir y a revivir en el corazón de los cristianos la necesidad de perdonar. Nunca tendrás que perdonar a nadie más que lo que Jesucristo ha hecho por todos nosotros. Y una cosa muy importante: no tendrás que perdonar nunca a nadie más que lo que el mismo Jesús te perdonó a ti. Y por lo tanto es importante dar una oportunidad a los demás. Segundo, necesitas perdonar a los demás porque la alternativa, la otra posibilidad de no perdonar, es amargarse y es acabar con tu propia vida. Los científicos, y lo dicen hoy en día con pruebas comprobables, validísimas, científicas al máximo, dicen que el resentimiento es la emoción más insalubre que hay. Siempre te lastima más que a nadie, y el resentimiento no va a cambiar el pasado ni resolverá el problema, y tampoco te hace sentir mejor, te hace peor. Y por eso en la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura aparezca y cause dificultades y corrompa a muchos. Esto dice en la carta a los Hebreos San Pablo, es una recomendación desde los primeros cristianos. Por lo tanto, no es una cosa nueva de autosuperación, de una cantidad de cosas que ahora se inventan y de puros bla blás y de una gran cantidad de cosas raras que aparecen. El perdonar. El perdonar es una necesidad que nace en el cristianismo y que el cristianismo esencialmente lo enseña, ninguna otra doctrina. Quiero aprovechar, como siempre a mitad de este programa, a saludar a Caterine Serafina Briceño, a Raúl Narváez, a mi querido compañero de escuela
y de niñez, Julián García Burneo, a mi querido Borja Gómez, que está desde España, que ayer o hace unos días nos puso una nota sobre el tema del yoga y que aclaro muy bien lo hizo, muchas gracias. Lo mismo al reverendo líder Jacome, a mi compañero de colegio Santiago Delgado y a David Danao Franco. A todos ellos les saludo que están conectados en este momento viendo el video. Y quiero continuar con este tema del perdón. Necesitas mostrar gracia, este es el tercer punto, y perdonar a los demás porque Dios espera que lo hagas, no solo porque te conviene, sino porque verdaderamente Dios quiere. Jesús dice que no podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. Si tú dices, nunca podría perdonar a esa persona, entonces yo espero que nunca peques, que nunca caigas, que no te equivoques, porque entonces Dios tampoco te perdonará. Si no tienes ganas de hacerlo, hazlo de todos modos porque es lo correcto y porque te conviene. Recuerden que claramente dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es un condicionante. Es decir, si yo perdono, entonces tengo derecho a pedirle a Dios que me perdone. Pero si yo no perdono, Dios tampoco me perdonará. Es un condicionante. La razón por la que algunos de nosotros y de ustedes se les hace difícil perdonar es sobre todo porque no se sienten perdonados. Esta es la esencia de este mensaje, de esta cita de hoy. Y tú tienes que sentirte perdonado. Es muy importante que te encuentres con Dios, es muy importante que hables con Él, es muy importante que llores y que sientas el recibir el perdón de Dios. La Iglesia, para hacerlo justamente mucho más claro y evidente, puso la confesión, que no es un medio en el cual uno se acerca y hace una especie de terapia y cuenta bla 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 cuántas veces, cómo, con quién y dónde. No, la verdadera confesión es el reconocerse que uno es pecador y el sacerdote, investido con el poder que solo la Iglesia da, ¿no? Y que Jesucristo da a los que están y estamos consagrados para esta misión, le ofrece a la persona, en nombre de la Iglesia, la absolución que solo da Jesucristo. Atención a todos los que dicen el único que puede perdonar es Jesucristo. Correcto. Y esta es la verdad. Ningún cura perdona a él. Es Jesucristo el que perdona. En esto hay que ser muy claros. Pero, como Jesucristo dejó a unos representantes en la tierra, ellos lo que hacen es el acto oficial en el cual se concede la confirmación de ese perdón, que solo Jesucristo da, solo Él. El sacerdote, como se utiliza el término en Occidente, in persona Christi, en la persona de Cristo, actúa. Por lo tanto, es muy importante que recibamos el perdón de Dios. Esta terapia que tiene la Iglesia, debemos vivirla todos, y particularmente aquellos que amamos a Dios. Y por lo tanto es absolutamente importante el que siempre recurramos y tengamos un tiempo para hablar con el sacerdote, para contarle. No es el momento de la confesión. Hay que buscar otro momento para poder hablar con calma, explicar las situaciones. En la confesión a lo que vamos es a reconocernos como pecadores y nada más. Quiero saludar a mi tía Blanca Celi, que está conectada, a Elizabeth Suárez desde Bogotá, a Margarita Yepes, que está en Guayaquil, que la quiero mucho, que estoy con ella unido en medio de las dificultades, yo sé que pronto van a pasar, y a mi querido Luis Armando Lee García, que es venezolano, que vive aquí en el Ecuador. Por lo tanto, quiero terminar también, como siempre, diciendo una frase que no es necesariamente el Evangelio, que es un pensamiento general, popular, y que dice, no tienes que ser la mejor persona del mundo, solamente tienes que ser la mejor persona que tú puedas ser. Por lo tanto, no luchemos a veces en comparación a otros, pero si Dios te hizo que tú puedas volar,
No te quedes como gallina en el corral y vuela como águila. Esto es importante. Soy el arzobispo metropolita Crisóstomos. Hoy hemos hablado sobre el tema del perdón. Hemos usado la cita de Mateo capítulo 6, versículo 15, que dice: si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes las suyas. Y hemos dicho que tienes que ser amable con los demás, perdonarles a quienes te han hecho daño, porque Dios te ha dado la gracia a ti y te la pide a ti particularmente. Segundo, necesitas perdonar a los demás porque la otra alternativa es amargarte y evidentemente eso no te llevará jamás a la felicidad. Y tercero, necesitas mostrar gracia y perdonar a los demás porque Dios espera que lo hagas porque Él lo hizo primero. Saludo a Antonio Vargas Bustamante también, que me está viendo desde México. A todos ustedes, recomendarles el perdón es la base del cristianismo. A todos es importante que lo pensemos. Seguro que hay algo o alguien que nos hace falta perdonar. Que nos ayude y nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Acuérdense de ponerme una notita, me ayuda mucho, me alienta mucho y al mismo tiempo permite que nos conozcamos mejor. Y si es que es alguna pregunta, háganlo, porque dedico un programa para poder responder a sus preguntas. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Chao.